RCR, la red que comunica y une al Perú. Damos la bienvenida hasta ahora al doctor Gustavo Adriancén. En su momento ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos, es procurador anticorrupción y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Adriancén, muy amable. Buen día. Estimado José, ¿cómo te encuentras? Muy buen día. Gracias. A ver, ayúdenos un poco a perfilar cómo se puede plantear este tema de la denuncia constitucional en el Parlamento. ¿Qué salidas podría tener el Parlamento Nacional, ¿no? El tema de algunos se inclinan por plantear la suspensión y otros creen que sí puede proceder la vacancia. Es una cuestión de número de votos y de decisión de los propios legisladores. ¿Cómo está observando usted este tema, por favor? José, yo creo que no se tratan de caminos opuestos. Yo creo más bien que estamos conduciendo de manera equivocada esta discusión. Yo no creo que tengamos que escoger una vía y eliminar la otra. Yo no creo que necesariamente los caminos sean excluyentes. Yo creo que los caminos deben ser concurrentes, deben ser paralelos. Porque yo sostengo, José, que lo que se defiende son cosas diferentes. Las responsabilidades son diferentes en cada caso. Si me permites desarrollarlo brevemente, ¿Cómo no? por favor. ¿Cómo no, por favor? Fíjate, la señora fiscal de la Nación ha interpuesto una denuncia constitucional en contra del presidente por 3 delitos, 3 gravísimos delitos, por cierto, no son delitos menores. Allí tenemos pertenencia y liderazgo de una organización criminal, tráfico de influencias y conducción agravada. Pero insisto, estamos hablando de delitos. La señora fiscal de la Nación plantea en su denuncia que tratándose de delitos, tiene que hacerse una interpretación conforme a la Convención de Lucha contra la Corrupción, de manera tal que vía esta convención se aperture el 117 y se permita la inclusión de estos delitos adicionalmente a los que ya existen planteados en el artículo mencionado. Pero estamos hablando de delitos, José, y estamos hablando de responsabilidad penal. Esto tendrá que autorizarse por el Congreso, pasar a la Fiscalía de la Nación que acuse, luego el Poder Judicial, etcétera, y seguirá su camino, seguirá el camino que sigue cualquier proceso judicial en la vía penal. El otro camino, José, que es un camino alternativo y en el que yo estoy más confiado, es el que nos propone el artículo 99 de la Constitución, que es el juicio político por infracción constitucional. Fíjate, la denuncia constitucional interpuesta es tan sólida que tiene 190 indicios perfectamente corroborados en la denuncia. De esos 190 indicios que comprobarían la existencia de los 3 delitos que hace un momento he mencionado, con absoluta claridad, José, repito, con absoluta claridad, podemos identificar la ocurrencia, la presentación o la comisión de por lo menos 4 infracciones constitucionales a mi manera de ver. Las infracciones constitucionales estarían atacando directamente el 118 constitucional que nos habla de las atribuciones del presidente de la República. Me refiero al inciso 1, al 9, al 15 y al 24. Entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir en este escenario? Teniendo como base, teniendo como sustento la denuncia constitucional y las pruebas que en ella se han presentado, lo que debería ocurrir es que un grupo parlamentario, un congresista, extraiga de esta denuncia constitucional previamente identificadas varias infracciones constitucionales y sobre la base de esas infracciones constitucionales interponer la denuncia correspondiente en contra del presidente de la República para que esta denuncia constitucional por infracciones siga el trámite de la subcomisión de acusaciones, comisión permanente, pleno, etcétera. En el caso de las infracciones constitucionales, José, no estamos hablando de delitos, estamos hablando de infracciones a la Constitución que son generadoras de responsabilidad política.
Y es esta responsabilidad política por la que se le tendría que hacer un juicio, un antejuicio, un juicio político, un impeachment al presidente Castillo, a efectos de determinar su responsabilidad. Y si en este camino se identificase que efectivamente se han cometido infracciones constitucionales, la consecuencia política es la inhabilitación para el ejercicio del cargo. Reitero, José, estos dos caminos, en mi opinión, no se oponen, no se excluyen y podrían ser perfectamente concurrentes. Usted nos ha dado una explicación de cómo se puede manejar esto ya en el terreno de lo que significa el procedimiento en el Congreso y en el marco jurídico. El gran problema que se confronta en estos momentos es si se van a obtener los votos suficientes en el Parlamento Nacional. ¿Cómo analiza usted este tema? Fíjate, José, yo creo que un paso sumamente importante es el que también la Fiscalía de la Nación ha dado al iniciar investigaciones concretas en contra de los llamados niños. Estos 6 niños, José, en mi opinión, ya han puesto sus barbas en remojo. Y así como estos 6 niños han puesto ya sus barbas en remojo, los otros niños y las otras niñas están haciendo exactamente lo mismo, porque ya auguran cuál es el final que les espera si continúan en la terquedad en la que ellos se encuentran. Ya están, mira, estos niños perfectamente identificados. Sus fechorías ya están también en la carpeta fiscal. Ya existen declaraciones de colaboradores eficaces, existen pruebas, es decir, José, es muy próximo el final de estos 6 niños, y entonces aquí vamos a tener la siguiente consecuencia en términos numéricos parlamentarios. Estos 6 niños lo más probable es que sigan el proceso de ser desaforados, entrarán sus reemplazos con una actitud distinta, y quienes hayan estado compartiendo amistades o malas prácticas con estos, necesariamente van a cambiar. Me explico. En términos de votos, yo creo que los 6 niños y los demás probablemente varíen de manera significativa la decisión que han venido tomando. En segundo lugar, el camino de la responsabilidad por infracción constitucional para la inhabilitación va a requerir solamente 67 votos. No los 87 que eventualmente tendrían que seguirse para una vacancia, por ejemplo, yo lo veo muy poco probable. Hasta en números resulta más factible el camino de denuncia por infracción constitucional y la consecuente inhabilitación. Yo creo que ese sería el camino. El otro tema que quería abordar con usted, doctora Erancén, es ya la confirmación a través de los medios de comunicación de lo que en algún momento se especulaba, pero ahora no. El trabajo que está haciendo la DIAT, la División de Inteligencia, que trabaja en apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, ¿no?, donde confirman la visita del exsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, a las sedes de la Embajada de Venezuela y México. ¿Por qué resulta vital esta información? Porque de una u otra manera ya empieza a establecer qué tanta es la responsabilidad que se alcanza desde las altas esferas. El señor Camacho no ha ido a la embajada simplemente porque se le ocurrió ir a las embajadas. El señor Camacho no puede solicitar una reunión con los embajadores, los representantes diplomáticos tanto de Venezuela y México en nuestro país porque se le ocurrió. ¿Cómo mira usted este tema, ¿no? Porque esto ya alcanza directamente o podría estar alcanzando al propio presidente de la República. José, tú haces notar algo que aparentemente viene pasando desapercibido. Fíjate, José, por mandato constitucional, el presidente de la República es el que maneja las relaciones exteriores de nuestro país. En tal sentido, José, nadie, por ningún motivo en el gobierno, podría atribuirse en nombre propio tratar de sostener relaciones de carácter diplomático con ninguna de las delegaciones que se encuentran acreditadas en nuestro país. Si Beder Camacho concurrió a las embajadas que tú has referido, lo tuvo que hacer necesariamente en nombre y en representación del presidente de la República. ¿Con qué fines? No me cabe ya la menor duda, José, que lo que se ha estado buscando es
allanar el camino para asilos políticos, tanto de Bruno Pacheco, de los sobrinos y de cuantos están ahora mismo involucrados en estos procesos, con el único ánimo de que vayan a justicia. Sin embargo, en esto quiero ser absolutamente claro, José. Cualquier nación que se respete otorgaría asilo político a quienes puedan ser perseguidos políticos. No otorgarían asilo, entre comillas, político, a quien sea perseguido por la justicia por delitos comunes. El descrédito de una nación que reciba delincuentes comunes sería grandísimo. En consecuencia, yo veo muy poco probable que naciones como Nicaragua, Cuba, Venezuela, como México, se atrevan a conceder asilo político a quien es perseguido por delitos comunes y no por delitos políticos, como sería el caso de estos familiares próximos al presidente, ¿no? Usted iniciaba la conversación, doctora Algancén, indicando que hay la suficiente solidez en la denuncia constitucional. ¿Ha tenido usted oportunidad de revisar la denuncia presentada por la fiscal en cuanto ya a elementos que se presentan sobre hechos de corrupción o de presunta corrupción? Sí, en efecto, José. Me he permitido revisar la denuncia, una denuncia sumamente extensa. Y fíjate, tenemos tantos 190 elementos de juicio, indicios perfectamente corroborados, en mi opinión. No solamente están los delitos de pertenencia y liderazgo a la organización criminal, sino también el tráfico de influencias y también la colusión agravada. Solamente un botón, José, tratándose de la acusación fiscal con relación a la obstrucción a la justicia, tenemos, por ejemplo, como evidencia el ocultamiento de la hija cuñada del presidente de la República en Palacio de Justicia hasta facilitar su fuga. Tenemos la orden expresa de haber dispuesto que se apaguen las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno. Tenemos además el uso indebido de los aviones donde presumiblemente habrían fugado también los sobrinos y otros parientes perseguidos. Tenemos además como evidencia cierta la obstrucción que permanentemente se le viene haciendo a la fiscal de la Nación, interponiéndose desde el Poder Ejecutivo de manera indebida por una ministra, por ejemplo, una denuncia en su contra ante la Junta Nacional de Justicia y también denuncias constitucionales del grupo político que rodea al presidente de la República ante el Congreso. Tenemos además las evidentes acciones de obstaculización que permanentemente se están desarrollando en contra del señor Harvey Curchado y del equipo especial que lidera. Ahora nos acabamos de enterar que además se le ha privado del presupuesto mínimo que requiere para seguir haciendo el seguimiento. Tenemos además todo este hecho de telenovela, de haber quitado los teléfonos celulares de los edecanes, haberlos ido a tirar a la punta, luego no haberlos tirado, haber quemado los cuadernos de seguridad. Y tenemos, fíjate José, hasta 4 casos de evidente corrupción. Allí está Petroperú, con todo el tema del biodiesel y Samir Abudayev. Tenemos la designación o compra del cargo, más bien del gerente general. Y estos son testimonios que hablan de la entrega de dinero. Tenemos los casos de Provías descentralizado en el MGC. ¿Y qué más evidencia que la fuga del exministro Silva, que se niega a colaborar con la justicia? Y en el Ministerio de Vivienda, el decreto de urgencia 102 para controlar los procesos y la entrega a dedo, entre otros, a la Municipalidad de Almería para conocer estas obras con la cuñada hija del presidente de la República. Y finalmente, los hechos lamentables ocurridos en el MINDEF para venta de ascensos, venta de cargos, cosas innumerables. Bueno, ya están enumeradas, perdona.
Son 190 indicios perfectamente corroborados a lo largo de la extensa denuncia constitucional. Pero reitero, José, esto nos conduce a los delitos, donde los bienes jurídicos tutelados son unos específicos, donde la responsabilidad es penal. Fijémonos también en las infracciones constitucionales, donde los bienes jurídicos tutelados son fundamentalmente el texto constitucional, y fijémonos que allí la responsabilidad es de naturaleza política, allí donde vamos a necesitar menos votos para lograr la inhabilitación en el ejercicio del cargo de quien ahora detenta la presidencia de la República. No le queda duda que el presidente tendrá que enfrentar tarde o temprano la justicia. De ninguna manera. Yo espero que sea más temprano que tarde. Muy bien, doctor Gustavo Benancén, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen día, muy amable. Muy amable, José. Que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Conversamos con el doctor Gustavo Benancén, ex ministro de Justicia, ex procurador anticorrupción y reconocido analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.